de Fe Bautista de 1689, conocida también como la Confesión de Londres de 1689. Estamos en el 7º capítulo, el cual es el pacto de Dios. Le invito a que abramos nuestra escritura en Primera de Crónicas 17:12. Primera de Crónicas 17:12. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 12. Dice así la Sagrada Escritura. Amén. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de mí, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Dios Padre y amado Dios, nos presentamos delante de ti con gratitud, porque podemos estar aquí, Señor, escuchando tu maravillosa palabra, porque hemos podido tener el tiempo y la disposición de estar en este lugar para poder exaltar su poderoso y santo nombre. Te suplico que abras nuestro entendimiento para comprender con claridad las Sagradas Escrituras. Necesitamos que ellas sean el deseo de nuestra alma, el deleitarnos y meditar en ella el día y la noche. Te ruego esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Por favor, ve a tomar asiento. Nos vamos a centrar en este pacto davídico. Ya hemos visto a través de la Biblia los pactos anteriores. Este pacto, si lo podemos decir así, tiene 3 promesas que sobresalen. ¿Se acuerda usted cuáles son las 3 promesas que sobresalen en este pacto? ¿Qué promete Dios a David? Un rey, reino, un sacerdote. ¿Un reino? Un sacerdote. No, un reino. Y un descendiente. No, Un rey. un reino y un templo. ¿De acuerdo? Entonces el pacto davídico, si lo podemos decir de esa manera, tiene 3 promesas sobresalientes. Y esas 3 promesas sobresalientes son un rey, que sería levantado ¿de qué casa? De Judá. De Judá, pero de la casa de David. ¿Cierto? Propiamente tal, vendría a ser de la casa de David. Y este reino sería un reino por un momentáneo o un reino eterno. Un reino eterno, ¿cierto? Y también le dijo Dios por medio del profeta Natán a David: tú no me vas a edificar casa, David, porque tú has derramado mucha sangre, tu hijo va a edificar casa. Pero creemos que si bien Salomón construyó un templo, ese no era el templo definitivo. Entendemos por medio de las Escrituras que el templo que trajo Cristo es mucho mejor. ¿Debemos considerar que este rey era Salomón? No, ¿cierto? Salomón iba bien por el camino hasta que no cumplió con lo establecido en el libro de Deuteronomio. ¿Y qué decía? Que si el pueblo de Israel iba a tener un rey conforme a Dios, este rey debía preocuparse de su puño y letra transcribir esta ley. Y no solo debía transcribirla, sino que no podía adquirir caballos y no podía tener muchas mujeres. ¿Y qué pasó con Salomón? Todo lo contrario. Por eso me gusta la escritura. La escritura es explícita y a veces nosotros no entendemos eso. Por ejemplo, dice, el rey tenía tantos caballos. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué la Biblia, se esperaría en escribir que tenía tantos caballos? Porque ahí está apuntando a la ley. Los reyes no podían hacer eso. Eso quiere decir que ese rey, al estar adquiriendo tanta caballería, eso quiere decir que está pecando delante de los reyes. Entonces, a veces nuestra ignorancia escritural aflora al ver, mire, ¿por qué aquí habla de caballos? ¿Por qué habla de esas cosas? Porque tiene una relevancia el que está detrás.
Él era un rey, no puede tener tanta caballería, porque si no, después, ¿qué va a decir? Por el poder de mi ejército, soy quien soy. No, un rey debe depender ¿de quién? De Dios. Cuando los reyes iban a la guerra, ¿qué hacían? ¿A quién le pedían la dirección? Señor. A Dios. Siempre le pedían a Dios esta dirección para ir a la batalla, para ir a la guerra. Así estos reyes debían entender esto. Pero podemos ver que a través de la línea de David, el último rey, ¿alguien recuerda cómo se llamaba? No creo, Sedequías, que fue el rey de Babilonia, que le hizo, le sacó los ojos. Y ahí estuvo esclavo en la mesa del rey, obviamente, pero siempre todos los días de su vida. Y ahí vemos que la línea davídica cae. Pero el profeta Amós, pudo a través de lo que Dios le dictaba decir que el tabernáculo de David sería levantado. Podían ver que ese reino había caído, sus reyes habían caído, pero Dios levantaría el tabernáculo caído de David. Entonces por eso podemos ver en la historia que cuando nace el Señor Jesucristo, ¿quién está reinando? Herodes. ¿Y Herodes era de la tribu de Judá? No. No era de la tribu de Judá. Era un descendiente de Esaú, alguien que ni siquiera debería estar ahí. Pero gracias damos a Dios que se le dijo a María que este hijo no iba a ser cualquiera, sino que iba a reinar y se iba a sentar en el trono de David, su padre. Jesucristo no es cualquiera, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo hemos demostrado por medio de las Escrituras. Hemos demostrado también que Él no va a reinar más adelante, Él ya está reinando. Amén. Desde su ascensión, desde que Él vino a esta tierra, Él ya está reinando. ¿Por qué cree que los demonios le temían? Los demonios no podían sujetarse porque el reino de los cielos ya había llegado con Cristo. Cristo en su primera venida, Él trajo el reino. No solo vino el rey, sino que este rey vino con un reino espiritual. ¿Que sería consumado cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuándo es consumado el reino? ¿Cuándo se consuma este reino? ¿Cuándo lo siente? No, cuando se le da el punto final a este reino. Tiene que haber un punto final, sino cuando este reino usted ya lo va a ver claramente. En la segunda venida. En la segunda venida. Es en la segunda venida de Cristo donde este reino es consumado, donde este reino ya es puesto en evidencia delante de todos. Hoy en día es un reino espiritual, el cual Cristo ha traído. Y nosotros somos participantes, somos ciudadanos de ese reino. Por eso estamos aquí reunidos como iglesia, porque somos ciudadanos de este reino. Como podía decir el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Porque Él va a traer su reino y va a consumar su reino sobre esta tierra. Hemos dicho la importancia, y lo podíamos predicar el domingo en la iglesia de Machalí, la iglesia bautista de Machalí, la importancia de entender que estamos en el reino y de que Cristo está gobernando. Si Cristo está gobernando y estamos en el reino, ¿qué estamos haciendo nosotros? Podríamos decir ese día. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos muchas veces atrincherados entre cuatro paredes, no entendiendo que estamos en el reino de Cristo. Y debiésemos, como dice el Salmo 2, decirle a los reyes de la tierra: admitan amonestación, no esperen que el hijo se enoje, porque su ira se inflama de pronto. Debiésemos estar nosotros ante las autoridades, diciendo que se vuelvan al hijo antes que él se enoje. Pero muchas veces estamos tan preocupados con nuestras propias debilidades, con nuestras propias luchas, como podemos decir, y ignoramos que Cristo nos ha hecho libres. Ignoramos que Él ha vencido en la cruz del Calvario. Ignoramos que Él nos ha dotado de una armadura no para permanecer escondidos, sino para ir a la línea de batalla. Por eso dejamos en claro la vez pasada, cuando la Escritura dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra
contra la iglesia no es una posición de defensa, sino una posición de ataque. Nosotros vamos a asaltar las puertas del Hades. Dimos ese ejemplo, las puertas del Hades no solamente significan las puertas de la muerte, también en la antigüedad significaban esos grandes portones que custodiaban los castillos. ¿Y cómo se derribaban las puertas del Hades? Sino con esos grandes palos. No sé si se ha visto esas películas donde están todos con así, un palo gigante y empiezan a derribar las puertas del Hades hasta que caen. Y no pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia está en una posición de ataque, está en una posición de avance. Por eso este tipo de lugares donde nos estamos reuniendo le llamamos avanzada, porque tenemos aquí una avanzada en el mercado. Estamos trabajando en Coltauco, pero también estamos trabajando aquí. Pero para que esta avanzada funcione, no podemos permanecer atrincherados aquí. No podemos estar solamente escondidos aquí. Tenemos que empezar a trabajar. Y es ahí donde debemos empezar a entender cuáles son los dones que Cristo nos ha dado. Porque si estamos en su reino, Él también nos ha dado dones. Y esos dones son para nuestro propio beneficio, para la expansión de su reino. ¿Qué estamos haciendo con el reino de Cristo? Es la pregunta que nosotros debiésemos hacer. Considerando todo eso, en este pacto davídico no solo se prometió un rey y un reino, sino que se prometió también que se edificaría un templo. El Mesías, ¿qué edificaría? Un templo. Y tristemente hemos visto cómo el sistema dispensacional, que es un sistema escatológico, es un sistema de cómo interpretar los últimos tiempos, ellos piensan que se va a construir un templo terrenal más adelante. El Mesías va a construir un templo más allá, en el milenio, y que el anticristo también va a construir otro templo, y ahí empiezan ellos a pensar todo en el futuro, lo mismo, el reino es más adelante, y todos piensan que es más adelante. Entonces, ¿por qué Cristo es el Rey de Reyes, Señor del Señor, si va a reinar más adelante? Todavía tendríamos que decir que Él no ha sido coronado, pero Él ha sido coronado, lo hemos demostrado con la Escritura. Hemos demostrado que Él mismo ha dicho que el reino del cielo está entre vosotros, y está entre nosotros porque Cristo está con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con usted hasta el fin. Algunos dicen, no, pero Cristo todavía no está reinando. ¿Y qué dijo antes de ascender? Toda autoridad me es dada en el cielo, nomás dijo, y en la tierra. O sea, Él tiene autoridad sobre esta tierra. Y nosotros somos embajadores. También hemos explicado esa parte. Los embajadores se envían después de conquistar un reino para ver y hacer un catastro de las personas que van a querer participar de este reino. Y los que no quieran participar de ese reino tienen que morir. Fíjate, si uno lo entiende de acuerdo al contexto que fue escrito, vamos a entender todo de qué se trata. Porque uno dice, ¿por qué el Señor no viene todavía? Porque estamos nosotros como embajadores rogándole a la gente que venga a este reino. Porque el que no está en el reino de Cristo, el que quiere permanecer en neutralidad, tendrá que perecer ante el juez justo, ante nuestro Rey, por despreciar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él también se le ha prometido a David que su hijo, el Mesías, edificaría templo. Salomón ciertamente edificó un templo, pero ese templo ¿era definitivo? ¿El templo de Salomón era definitivo? No. Porque ¿qué dijo él cuando se acuerda cuando iba a comenzar a hacerse este templo? ¿Qué es lo que dijo en 1 Reyes 8:27? No lo recordar la cita explícita, pero era decir, pero él no habita ¿dónde? En techo. El templo hecho por las manos de los hombres. Él inmediatamente comprendió eso. Este templo que voy a fabricar para la gloria de Dios, ciertamente su presencia va a venir sobre este templo, pero Él no habita el templo hecho por las manos de los hombres. Él no habita eso. Entonces, ¿qué está mandándonos? Está hablando de que el Mesías, el verdadero Mesías, no Salomón, el verdadero Mesías, ¿qué iba a edificar? Un verdadero templo. Entonces aquí es donde debemos distinguir por medio de las Escrituras. Entonces Cristo nuevamente va a edificar un templo terrenal. No, porque ya se dijo, Él no habita el templo hecho con las manos de los hombres. ¿Cuál es el templo? Debemos ir
al principio. Vamos a Éxodo, libro de Éxodo. Éxodo 33. Dentro del pacto mosaico también se les prometía un templo. No crean que el templo es algo aislado, sino es algo que está dentro de la Escritura. Y a través de los pactos es algo que tiene una continuidad. Éxodo 33, versículo 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó como tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba afuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Entonces vemos, diciendo el más abajo, habla de que venía la nube, o sea, venía la presencia de Dios sobre ese tabernáculo. Si usted ve los capítulos anteriores, capítulos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, se va a dar cuenta que el tabernáculo es algo que se repite una y otra vez. Porque era tan así que no es llegar y levantar 4 tablas paradas, como se dice, y hacer un templo, no. Para poder hacer un tabernáculo, debía ser como Dios lo había establecido. Si usted lee los capítulos anteriores, es Dios quien establece cada detalle del tabernáculo, porque el tabernáculo no debe ser a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Esto nos hace entender a nosotros que, no sé, porque vemos a los hombres hoy en día, a los débiles en la fe muchas veces, tratando de construir grandes edificios y esmerando casi todos sus recursos en hacer eso, no entendiendo que Él no habita el templo hecho por la mano del hombre. Con esto no quiere decir que hacer un templo está mal, hacer un templo está bien, hablando del templo o hablando de un lugar donde se reúne la iglesia, más que un templo es un lugar donde se reúne la iglesia, un lugar donde podemos estar cómodos escuchando la palabra de Dios, eso está bien. Pero ya hacer algo más estrafalario, pensándolo como la otra vez me contaba nuestro hermano Frank, que en Brasil, alguien queriendo imitar todas esas cosas del tabernáculo o querer imitar lo que es el templo de Salomón y todas esas cosas. Entonces, ¿qué sacamos nosotros con hacer eso si el Señor ya no habita en eso? Podemos estarnos reuniendo aquí y va a ser lo mismo. Un poco menos, un poco más incómodo, obviamente, pero hay más comodidad en otro. Pero ¿qué sacamos nosotros con buscar eso? Si eso era parte del antiguo pacto, y en el antiguo pacto se pedía que el templo no fuera la manera de nosotros. Ah, yo quiero pintar la muralla de este color, yo quiero hacer esto de este color. No era así. No es que se junte todo el pueblo a ver cómo lo iban a hacer, no. Era Dios que le establecía el templo. Entonces, ¿qué podemos definir? ¿O cómo se define un templo? Templo se define como la presencia de Dios en la tierra y en medio de su pueblo. Me gusta mucho esta definición del pastor Alex Figueroa cuando explica al respecto y dice que el templo es la presencia de Dios en la tierra y en medio de su pueblo. Eso es el templo. Es que Dios esté con nosotros, que Dios esté en medio de su pueblo. Pero los seres humanos, como siempre somos a veces tan cuadrados, vemos templo y ahí es Dios. ¿Entiendes? Ahí va a venir. El templo es donde Dios mora con su pueblo. Por eso, usted más adelante en Apocalipsis, yo no lo entiende cuando dice, y no vi templo, y estaba Cristo morando entre ellos. O como dice 1 Tesalonicenses, hablando cuando el Señor saque a su iglesia y la transforme nuevamente. ¿Qué dice? Y allí estarán siempre con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Si no, ahí estará el templo definitivo. El templo completamente consumado. Dios con su pueblo. Eso es el templo. Pero hoy en día la figura de la gente un templo es ese edificio que se hace de una manera se espera tanto la gente para que habite Dios. Entonces, en la definición de templo, Dios está donde está su pueblo. El Espíritu Santo está donde está su pueblo.
No necesitamos cantar, ven Espíritu, ven. No necesitamos invitar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está entre el pueblo de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, y en nosotros. Eso es templo. Vemos en Primera de Reyes, y acompáñame a Primera de Reyes, por favor, porque no solamente existía todo lo que era el tabernáculo. Vamos a Primera de Reyes. Libro de Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes 9. Dice así, Primera de Reyes 9:1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo: yo he oído tu oración y tus ruegos que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es decir, no era que eso era la casa de Dios, sino que más que la casa de Dios, era un lugar que debía ser apropiado, santificado, apartado para que Dios viniese a ese lugar. ¿Por qué Dios necesitaba en aquellos tiempos un templo? ¿Se lo han preguntado? Porque hemos dicho cuál es la definición de templo, ¿se acuerdan? Reunirse, ¿cierto? El lugar donde Dios, donde está reunido el pueblo de Dios y donde está Dios con él. Eso es templo. Entonces, ¿por qué era necesario santificar el templo antes? ¿O por qué se necesitaba 4 paredes, un edificio en la antigüedad? ¿Por qué se necesitaba eso? ¿Por qué se necesitaba una tienda de un tabernáculo? ¿Por qué? Porque si el pueblo no está santificado y la presencia de Dios viene, muere todo. ¿Lo entienden? Entonces, si se hace una tienda como Dios dice, o se hace un templo como Dios dice, y es apartado para eso, Dios va a venir ahí y solamente van a poder entrar aquellas personas que están santificadas. Porque cualquiera podía entrar al tabernáculo, cualquiera podía entrar al templo, cualquiera podía hacerlo. No, cualquiera. Entonces ahí nos damos cuenta que es un lugar, al final esas paredes, entre comillas, era una protección para que el pueblo no muriese. Porque si vimos cómo era el tabernáculo, cuando entramos y sea el tabernáculo, ¿qué hacía el pueblo? Se paraba en la puerta, no del tabernáculo, sino de su casa. Y todos esperaban qué pasaba con Moisés ahí y qué respuestas traía del Señor. Pero no era que todo el pueblo se metía adentro. Entonces se da cuenta qué es lo que es un templo y cómo vamos viendo eso. Si usted va al libro de Deuteronomio, capítulo 12, vamos a Deuteronomio capítulo 12, porque esto debía tener una particularidad también. Libro de Deuteronomio, capítulo 12. Verso 13 dice así. Deuteronomio 12, 13. Dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vienes, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Es decir, ahora el pueblo puede adorar en cualquier parte, puede levantar cualquier lugar de adoración. ¿Podía hacerlo? No se puede. El Señor dice: en este lugar ustedes van a adorar y aquí adorar todos. El que se va a adorar a otro lado está haciendo algo mal. Por eso, si usted no entiende esta parte, después cuando va a leer los reyes, dice: y ellos andaban en los lugares altos. Y los lugares altos no necesariamente adoraban a otros dioses. Era como la comodidad de la gente: yo voy a adorar al Señor aquí, ¿no? Yo vivo en el cerro, así que lo voy a adorar aquí. ¿Para qué voy a ir a Jerusalén tantos kilómetros? Aquí lo voy a adorar. Por eso Jeroboam, para aliviarle la carga a la gente y también para que la gente no, vamos a hacer uno aquí y uno aquí. Vamos a hacer uno en Betel y otro en Dan. Y así a todos nos va a quedar cerquita y ir a adorar a Dios. ¿Entienden? Entonces en la antigüedad no es como ahora uno dice que aquí levantan templo. ¿Y por qué?
Si la Biblia en el Antiguo Testamento habla de un santuario único, ¿o no? De eso está hablando. Hay un santuario único que no se puede en cualquier lado servir al Señor. Porque obviamente ese lugar estaba preparado, santificado, estaba arreglado como Dios quería, para que el que entrara ahí no muriese. Y Él pudiese también venir sobre ese lugar. Por eso, entendiendo esto, podemos ahora entender lo de 1 Reyes 8:27. Él no habita el templo hecho por las manos. Entonces aquí está hablando que el templo es otra cosa. Entendiendo este contexto, esto breve que estamos hablando acerca del templo, podemos decir que necesitamos un mejor templo. O no digamos necesitamos, porque ahora nosotros en el nuevo pacto lo tenemos, pero me refiero yo, en el antiguo pacto necesitaba un mejor templo, así como un mejor rey y así como un mejor reino. Entonces se ve la continuidad que hay en esto. Los reyes, pero hay un mejor rey. Sacerdote, hay un mejor sacerdote. Profeta, hay un mejor profeta. Reino, hay un mejor reino. Todo esto tiene una continuidad que se llega a ¿dónde? A Cristo. Mateo 24:2, todos recuerdan eso. Los discípulos les dicen, mira, Señor, el templo, les dice. Mira, hermoso este templo. ¿Y qué le dice el Señor? Que no haya piedra sobre piedra, que no sea derribada. Entonces, ese era el templo definitivo, no era el templo. Y el que los judíos le haya quedado una pura pared hoy en día, donde están todos los días ahí haciendo eso, no sirve de nada. Lo que están haciendo ellos ahí en esa pared no sirve de nada, porque ellos todavía se aferran al antiguo pacto, todavía se aferran a que Dios venía sobre ese lugar único. Por algo, cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué es lo que pasó con el velo del templo? Se rasgó. Se rasgó, ¿cierto? Se rasgó para decir, ya ahí está. Ahí Dios ya no está. Dios abandona el templo, como pasa en Ezequiel, abandona el templo. Dios abandona ese templo. Pero vamos a Zacarías 6. Zacarías 6. Libro de Zacarías, capítulo 6, versículo 12, dice así la palabra del Señor con respecto al Mesías. Zacarías 6:12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesucristo, ¿cierto? Renuevo es uno de los nombres que tendría el Mesías. ¿Y qué haría este Mesías? Edificará el templo. Entonces, si usted entiende aquí, ¿a qué lo va a llevar? ¿Pacto? ¿De qué se está hablando? Del pacto davídico, ¿cierto? Porque en el pacto davídico se iba a edificar un templo. En los tiempos de Zacarías, en los tiempos de Zacarías, había levantado un templo, pero ese templo ya no era lo mismo. ¿Se acuerdan? Que intentaron levantar otro templo y ya no era lo mismo. Porque Zacarías y Ageo están en los mismos tiempos. Eso lo Abel, Josué, Josadá, anteriormente Edras, Nehemías. Entonces levantaron otro templo, pero ya no era lo mismo. Y en esto se le dice, no, el Mesías nos va a construir un nuevo. El Mesías nos va a construir un nuevo templo. ¿Por qué cree que Herodes mejoró ese templo y lo puso tan grande? Porque él también, al informar estas cosas, entonces él también quiere aparentar. ¿Cómo sabe que el Mesías está arreglando el templo? Entonces, ¿me entiende? Uno entendiendo el pacto davídico, usted entiende lo que hace Herodes, entiende todo eso. Por eso entender los pactos es tan importante para poder interpretar la Biblia. Verso 13 dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces Cristo era rey, era también sacerdote. Los del discipulado lo pueden entender, el triple oficio de Cristo. El triple oficio de Cristo. ¿Cuál es el triple oficio de Cristo? Rey, sacerdote Y Feta. Ese es el triple oficio de Cristo. Porque eso se promete en el Antiguo Testamento, que el Mesías tenía que
y el Mesías debía ser un templo, pero él llevaría la gloria. Entonces ahora entendemos cuando en San Juan capítulo 2, versículo 19, se le dice Cristo, derriben, ¿qué dice? Ya. Ahí ya estamos entendiendo algo. Porque el Mesías debía construir un templo, pero el Mesías también iba a llevar la gloria de ese templo. Entonces por eso él dice, no solo en sentido metafórico, dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a edificar. Entonces ahora entendemos, Cristo, obviamente el Hijo, el templo, el cuerpo de Cristo, el templo, ¿me entiende? Templo, cuerpo de Cristo. Destruyan este templo. Eso nos lleva a nosotros a Ezequiel 40. Si usted va a Ezequiel 40 al 48, se le da a Ezequiel ahí las medidas de un templo que va a ser de esta medida, por esta medida, por esto, y tantas bases, tanto esto, tantas piezas, tanto, y se le da un detalle tan grande que hasta el día de hoy nunca se ha construido un templo así. Los dispensacionalistas se aventuran y dicen, no, es que en el milenio van a hacer un templo. Pero aquí Ezequiel está mirando hacia el Mesías. El Mesías, este templo lo va a construir nosotros. Un templo que no tiene igual. ¿Y qué mayor templo que no tiene igual que Cristo? ¿Entiendes? Por eso todo ese templo no se lo imagine como algo así tan... Entienda cómo hablan los profetas siempre hablan simbólicamente, figurativamente. El templo que no tiene precedente es Cristo, no hay otro. El templo que no tiene precedentes, ese mejor templo, lo traería el Mesías, el cual es el Cristo. Es importante, es innegable esto por medio de la palabra del Señor. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis 3:12, entendiendo, ¿cierto? El templo que lo traería el Mesías. ¿Y cuál es el templo? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el templo, donde Dios, ¿cómo se llamaría según el libro de Isaías? Cristo, ¿cómo se le llamaría? Emanuel. ¿Y qué dice Emanuel? ¿Y qué es lo que es el templo? Dios con nosotros, ¿me entiendes? ¿No? Entonces todas esas cosas empiezan a cobrar sentido. Por eso Cristo dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. O sea, que estando dentro del cuerpo de Cristo estamos en el templo. Y nuestro cuerpo pasa a ser su templo. Por eso Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3:12 dice así: al que venciere, yo le haré columna, ¿dónde? En el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y nombre nuevo. O sea que la iglesia es parte del templo, porque es de las columnas del templo. Y lo que se le está prometiendo a esta iglesia es que si bien ustedes son el templo, cuando venga a consumar todas las cosas, ustedes van a habitar en este templo, pero ya definitivo, completo, consumado. Porque habitaremos en ese templo tan precioso del Señor. Recuerde que la Escritura habla en este siglo y en venidero. Cuando hablamos de este siglo, Cristo está reinando espiritualmente. Tenemos un templo espiritualmente. Si hay una cosa que debemos cuidarnos, porque cuando alguno lee 2 Corintios 6:14 al 19, dice nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero hay personas que dicen, no, yo no necesito la iglesia, no necesito reunirme, porque este es el templo, dice. Pero el templo es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no soy yo solo. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué uno tiene que congregarse? Porque el templo no es uno solo. El templo es el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso todo cristiano tiene esa necesidad de estar con sus hermanos. ¿Por qué? Porque parte del cuerpo, piense en un brazo botado por ahí, no va a vivir mucho tiempo.
No sé, he visto a esas personas que, no sé, haciendo un trabajo, se cortan un dedo y lo colocan en un hielo, porque si no, prontamente hacen la operación, va a quedar fuera del cuerpo y va a morir. Es así. Todo cristiano tiene esa necesidad indispensable de servir a una congregación, porque es parte del cuerpo de Cristo. Es parte del cuerpo de Cristo. Y es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Vamos a 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Dice así la Sagrada Escritura. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia hay Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y aquí le dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como ¿quién dijo? Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí está citando Levítico 26:12. Dice: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta definición, ¿de qué es? Del templo, ¿me entiendes? Pero si uno no entiende eso, va a leer: habitará el Señor, va a estar con nosotros, una cosa así, uno se imagina. Pero aquí está hablando: el templo no va a ser un edificio, el templo va a ser que yo voy a estar con ustedes y voy a estar en ustedes. Entonces aquí dice la profecía de Levítico 26:12, de Ezequiel 37:27, dice: voy a habitar entre ellos, voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces vamos viendo que nosotros somos templo de Dios. Pero le digo, no solo el cuerpo de Cristo, no soy yo solo, somos todos nosotros los participantes de la misma iglesia del Señor. Entonces, entendemos que el templo es Cristo, el cuerpo, perdón, de Cristo. Y cuando Él murió nos hizo participantes de su cuerpo. Por eso cuando nosotros tomamos la cena del Señor, ¿qué decimos? Dijo Cristo: este es mi cuerpo que por nosotros es partido. Comemos de un solo pan en puros pedazos, porque somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Porque somos participantes de su muerte, somos participantes también de su cuerpo. Por eso decimos: nosotros morimos para el mundo porque Cristo murió. Nosotros morimos juntamente con Cristo, estamos crucificados juntamente con Él. Y ya no vivo yo, ahora ¿quién vive en nosotros? Cristo. Entonces, el templo está. El templo del Mesías lo trajo. ¿Trajo el templo del Mesías? Sí. Y va a estar con ustedes hasta el fin. Trajo el templo. Si lo que nosotros necesitamos ahora ya es que eso se consume en su totalidad, cuando Él ya esté viviendo con nosotros y nosotros lo podamos ver, ahí eso se consuma por completo. Eso es en el siglo venidero. Pero el siglo que estamos está con nosotros. Por eso nosotros podemos reunir en esta sede, podemos reunirnos en la plaza, podemos reunirnos donde sea. Porque ahí está el templo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Entonces, se fija, debemos, no sé, si tenemos 20 millones de pesos, esos 20 millones de pesos como iglesia, ¿debiésemos dedicarlo a un templo o para misiones? Misiones, ¿cierto? Porque ya tenemos el templo, somos nosotros, y lo que tenemos que hacer es aportar para que el Evangelio se siga expandiendo, para que este reino se siga expandiendo. Y poder ocupar soluciones baratas como esto, para enfocarnos en el reino. No sé si nosotros estuviéramos vendiendo sopaipillas, haciendo tantas rifas, tantas cosas para construir un templo, estuviéramos gastando nuestros recursos en algo nada que ver. En vez de estar comprando una caja de Biblias para andar repartiendo y andar evangelizando, ¿entiendes? Sería totalmente diferente si el concepto de la iglesia no fuera tan vago acerca del templo. Porque se habla del templo, somos templo y listo, pero no se habla. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto el Mesías trajo el nuevo templo. ¿Y en un templo qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en un templo? ¿O quién debe ministrar en un templo? Un sacerdote. Los sacerdotes, ¿cierto?
¿Y el triple oficio de Cristo? ¿Qué era Cristo? Sacerdote. Somos sacerdotes, ¿cierto? El libro de los Hebreos dice que tal somos sacerdotes nos convenía. Sí. Él somos sacerdotes. ¿Y aquí es donde viene lo importante? Y si somos parte de su cuerpo. Por eso dice la primera de Pedro 2:9 que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces sacerdote no es como lo dice la Iglesia Católica, un solo hombre. Sacerdote es la Iglesia, porque somos todos participantes del cuerpo de Cristo y todos nosotros somos sacerdotes, todos nosotros ministramos ante la presencia de Dios, todos nosotros podemos estar en el templo de Dios. Porque si fuera así, solamente Moisés, solamente un pastor, solamente un líder podría estar. Pero ahora, lo maravilloso de este nuevo pacto, que aquí ya no estamos en el pacto davídico, ya estamos llegando a lo último, ya el nuevo pacto apunta a ese templo en el cual todos ministramos delante de la presencia de Dios. Porque usted no necesita, no sé, que otro vaya a la presencia de Dios por usted. Usted vive en la presencia de Dios. Usted vive constante en la mente, en la presencia de Dios. Y nuevamente en el libro de Apocalipsis se repite. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. No dice solamente los líderes, el cuerpo de Cristo es partícipe del sacerdocio santo. Entonces vamos viendo cómo somos uno con Cristo. Porque el que se une al Señor dice, un espíritu es con Él, es uno solo con Él. Y si Él era sacerdote, nosotros también. Por eso dice, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Por qué reyes? ¿Por qué reinamos con Cristo? ¿Por qué reinamos con Cristo? Porque somos participantes de su cuerpo. Y esta analogía la toma del matrimonio. Son dos personas que se unen y son uno solo. Por eso tienen todos los beneficios. Entonces, si nosotros nos unimos a Cristo, somos un espíritu con Él, somos participantes de este reino. Por eso reinamos con Cristo. Algunos están esperando que reinemos en el milenio. Estamos reinando con Cristo. Somos participantes de este reino, somos participantes de su sacerdocio. Si se predica, es porque Cristo tiene el triple oficio, también tiene el oficio de profeta. Por eso nosotros predicamos la palabra profética más segura. ¿Cómo todo esto encaja y concuerda de tal manera? Vamos a Apocalipsis 21, porque nosotros esperamos ahora el templo final, el templo definitivo, si lo podemos decir así. Y vamos a Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis 21 y 22. En esta descripción, el cielo desciende sobre la tierra. Es decir, ¿Dios qué va a traer sobre esta tierra? El cielo. Y para que traiga el cielo tiene que saber hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el tercer cielo donde vive Dios, Dios va a venir a esta tierra. Con todo, va a venir ahí. Todo esto tiene que ser nuevo, porque nada resistiría que Él habite con nosotros, completamente. Entonces, Dios va a ser nueva todas las cosas. Y cuando se vea las calles de oro y mar de cristal, no se imaginen que todo va a ser calles de oro y mar de cristal. Algunos están viendo el oro, están pensando en esas cosas, unas puertas así gigantes. No piensen en eso. Los profetas hablan figurativamente. Están hablando del templo de Dios, están hablando, dice que es diáfana. ¿Qué quiere decir ahí? Que no hay nada en la oscuridad, porque está la luz de Cristo. Y miren lo que dice en el verso 22, perdón, dice que en aquella santa ciudad hay una particularidad. Juan se dio cuenta de algo y dice, y no vi en ella templo. Es decir, yo no vi el edificio, porque el judío, ¿qué piensa? En el antiguo pacto, ¿qué piensa en edificios? Ahí había eso. Pero hay una particularidad, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de Él. Y Él, Cordero. Es decir, no hay templo en el sentido de edificio, no hay edificio. Pero el Señor está con nosotros. Por eso, 1 Tesalonicenses dice, allí estarán siempre con el Señor. Es decir, Él es nuestro templo, Él va a estar con nosotros. Por eso si usted va al libro de Apocalipsis, dice los candelabros son las 7 iglesias. ¿Y quién anda entre medio de las 7 iglesias? Cristo. ¿Por qué? Estando Él, estando en su templo. Y por eso dice, si tú no te arrepientes, yo voy a quitar el candelero en tu lugar. Es decir, vas a dejar de ser iglesia porque yo no voy a estar ahí.
Porque para que esto sea templo, ¿quién tiene que estar con nosotros? Emmanuel. Dios debe estar con nosotros. Para que podamos estar en los templos, Dios tiene que estar con nosotros. La presencia de Dios. En este capítulo afirma el siglo venidero. La perfección de este templo estará completa, ya que su presencia estará más evidente que nunca. Y ahí toman sentido las palabras que dicen como promesa en la primera de Juan. Y le veremos tal como es. Porque seremos conformados a la imagen de Cristo. Ahí podemos estar presencialmente con Cristo. Hoy en día nos dicen, no, pero ¿a dónde está Dios con usted? Yo sé que está con nosotros, por fe. Pero en aquel día la voy a ver. Por eso se habla de definitivo. ¿En qué sentido? No que Dios nunca ha estado con nosotros, siempre ha estado, pero en ese vamos a estar capacitados ya para verlo y estar con Él para siempre. ¿Me entienden, no? Entonces todo esto se cumple en Cristo, ¿no? Sí. Qué glorioso es cómo todo se cumple en Cristo y cómo estaremos para siempre con Él. Este mismo Apocalipsis 21, versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿De qué definición es eso? De templo, ¿sí? Ahí está el tabernáculo. Va a estar con ellos. Dios va a estar con ellos. No va a estar como con Moisés solamente o con algún líder, va a estar con ellos. Como lo está con nosotros. Entonces, es hermoso cómo todo esto se cumple en Cristo y cómo estaremos para siempre. Este es el fin del pacto davídico. Ya no está quedando uno. ¿Cuál no está quedando? El nuevo pacto. No está quedando el nuevo pacto. Nos queda estudiar ese nuevo pacto y ya entraremos de lleno con el capítulo 7 de la Confesión. Te invito a que leemos. Gracias te damos, oh Padre, por darnos este entendimiento. Ahora vemos, Señor, cuánta claridad hay en la Sagrada Escritura y no lo comprendemos. Nos sentimos como aquellas palabras de Dios que dicen: y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Muchas veces, Señor, la manera errónea en la cual las personas interpretan la Biblia la llevan a oscurecer la claridad que hay en ella. Padre, ayúdanos a ser diligentes en leer la palabra de Dios constantemente, porque es la única manera que podamos comprender estas cosas, mi Dios, leerla una y otra vez completa siempre, Señor. Dale esa disposición a la iglesia y se la has dado, Señor. Si a veces está de más estar orando, Señor, para que nos den la fuerza, nos den la disposición, Señor, si tú ya lo has dado. Es la flojera la que nos gana, es el ocio y otro tipo de cosas que quieren volvernos a esclavizar cuando Él ya nos ha hecho libres. Por amor de tu nombre, oh mi Dios, gracias te damos porque estás con nosotros. Podemos estar en esta avanzada poquitos, pero lo maravilloso es que estamos trabajando para tu reino. Estamos manteniendo las puertas abiertas, Señor, de este lugar, para que, conforme a tu voluntad, tú añadas cada día los que han de ser. Por amor de tu santo nombre, permítenos tener fijamente el entendimiento de que tú estás reinando, de que estamos en su reino, de que estamos en tu templo y de que somos sacerdotes para ministrar delante de ti, oh Dios. Permítenos entender más y más tu palabra. Te ruego, Señor, que puedas guardar el regreso de cada uno de nuestros hermanos y hermanas a nuestros hogares y que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de los que han oído este mensaje y los que lo oirán. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor, nuestro Salvador.